Hola, mi nombre es Adriana Paola Gutiérrez Trujillo, soy estudiante de licenciatura en Teología en la Universidad Santo Tomás en Bogotá. En este video veremos brevemente los temas principales para iniciar la comprensión de eclesiología. Así que comencemos. El texto que será expuesto en este video es Introducción a la eclesiología, cuyo autor es Salvador Pieninot. A continuación veremos los dos primeros capítulos. El capítulo 1 es Apunte histórico sobre el Tratado de Eclesiología. Dentro de él se encuentran 5 líneas centrales que describiré a continuación. La primera es el nacimiento del Tratado de Eclesia. Dentro de ella hay 3 elementos centrales. Primero, eclesiología patrística. Pieninot nos dice que, en los primeros siglos, la eclesiología era más una vida y una conciencia que una teología sistemática. Era una experiencia cotidiana, vivencia entre los fieles y los obispos, y su máxima expresión se encontraba en la celebración de la comunión eucarística. Segundo, eclesiología canonística, que es la redacción de cuestiones referentes a sacramentos y normas jurídicas. En esta época, la Iglesia es concebida como corporación pastoral. Para terminar, eclesiología en las sumas medievales. En esta época no hay un tratado explícito de eclesiología. Un punto importante es que se diferencia de Dios a la Iglesia, ya que ésta no es una persona. La segunda línea es los tratados apologéticos del siglo XVI y el Vaticano I. Dentro del contexto de la crisis religiosa ocurrida en el siglo XVI y hasta el Concilio Vaticano I en 1870, la defensa y demostración católica de que la obra de Jesucristo está en continuidad total con el cristianismo católico romano recorre 3 vías de demostración. Estas son: primero, la vía primatus o histórica. En ella se busca a través de documentos antiguos demostrar que el Papa es el legítimo sucesor de Pedro. La vía notarum. Jesús, según las Sagradas Escrituras, dotó a la Iglesia de 4 notas que solo la católica posee. Estas son unidad, santidad, catolicidad y apostolicidad. Y la última vía es la empírica. Esta es asumida en el Concilio Vaticano I. Pieninot nos dice: valora la Iglesia en sí misma como un milagro moral, que es como un signo divino que confirma su trascendencia. Ahora veremos la perspectiva eclesiológica del Concilio Vaticano I, convocado y presidido por el Papa Pío IX. Esta resalta que la Iglesia es motivo de credibilidad. 2 documentos claves son: primero, la Constitución dogmática Pastor Aeternus. En ella se expresa que la finalidad del primado papal es custodiar la unidad de la Iglesia por medio de la unidad del episcopado. Y la Dei Filius, sobre la fe y la razón. Ella nos dice que el hombre acoge la fe y Dios ayuda a cumplirla por medio de, primero, la gracia interior y segundo, la Iglesia. La tercera línea del texto es la consolidación del Tratado del Vaticano I al Vaticano II. Entre el Concilio Vaticano I y el segundo, esto es entre 1870 y 1962, se consolida el Tratado de Eclesia, centrado en la autoridad divina del magisterio. En el punto 4 se encuentra el enfoque eclesiológico del Vaticano II. La concepción de la Iglesia es más bíblica, misionera, con un concepto renovado de comunión con Dios y los cristianos a través de la palabra y los sacramentos, y además comunión con toda la humanidad. Y en la línea quinta el autor nos presenta su conclusión: eclesiología dogmática o eclesiología fundamental. A partir del Concilio Vaticano II, no se divide la eclesiología en un tratado apologético, defensa de la fe, y uno dogmático, verdades de fe, sino que es eclesiología del misterio eclesial. El capítulo 2 se llama La Iglesia, conceptos fundamentales. Iglesia, misterio de comunicación y comunión. Por la comunicación de los sacramentos, la Iglesia es comunión de los santos. Vamos a ver 7 conceptos fundamentales y complementarios. Primero, la Iglesia como sacramento. Sacramento como definición en la teología patrística, para quien traducía misterio. Es humana y divina, donde lo visible es mediación de lo invisible. Segundo, la Iglesia como comunión. El Concilio Vaticano II presenta un concepto renovado de comunión,
relacionado con el concepto y realidad de la Iglesia antigua. Tercero, la Iglesia como pueblo de Dios, concepto que conecta con el Antiguo Testamento, con el Nuevo y se actualiza hoy. Cuarto, la Iglesia como cuerpo de Cristo, como organismo vivo organizado jerárquicamente. La Iglesia como tradición viviente, continuidad dinámica entre la Iglesia apostólica y las siguientes generaciones. La Iglesia como sociedad, se debe tener presente la historicidad de la Iglesia, pues ésta entra en la historia de los hombres. Y por último, la Iglesia como institución. Es importante no vincularlo únicamente con el concepto actual de institución, pues la Iglesia, como una institución que, compuesta de hombres, Ecclesia ex hominibus, tiene su origen y su fin último en Dios, Ecclesia de Trinitate. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.